¿qué tal? Estamos en un programa más de Universidad de Vida del periódico Cambio de Michoacán. Agradecemos mucho este espacio que nos proporciona el periódico a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Y el programa del día de hoy trata sobre una de las licenciaturas que también iniciamos el año pasado con ellas, es la de Historia del Arte. Y las invitadas para hoy, aquí nos acompañan Josefa Ortega. Ella es licenciada en Comunicación Social y maestra en Historia del Arte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí. Y bueno, aparte, bien especialmente por 2 días a Morelia, ahorita está dando un taller en la ENES. Y también nos acompaña la doctora Eugenia Macías. Ella es licenciada en Restauración, tiene una maestría en Antropología y es doctora en Historia del Arte. Y actualmente es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Pues muchas gracias a las dos por estar aquí. Gracias a ti. Y bueno, platícanos un poco, sobre todo Eugenia, ¿de qué trata la licenciatura en Historia del Arte y por qué en Morelia, ¿no? Sí. La licenciatura estudia condiciones de producción, de circulación, de acogida de un público, de obras artísticas, escultóricas, de pintura, de fotografía, de grabado, también video, cine, o sea, nuevos medios, también ya se estudian y se analizan medios que involucran nuevas tecnologías. Y también ha ampliado su horizonte de estudio y de investigación a manifestaciones que tienen que ver más con una cultura visual, con producciones que son visuales y plásticas y que pueden responder al diseño, a la publicidad, a cultura material y vida cotidiana. También ya son producciones que estudia una carrera de este tipo. La carrera tiene dos líneas de investigación, que son estudios de la imagen, que es como para hacer reflexión sobre los procesos comunicativos de todas estas producciones plásticas y visuales, y especializaciones en periodos del arte en México, por ejemplo, prehispánico, colonial y moderno y contemporáneo. Uh-huh. Y bueno, entiendo, es la primera vez, es la licenciatura número 100 que tiene la UNAM, se creó aquí solamente en Morelia. Por ahí hay planes de abrirla también en Oaxaca, no sé si esto ya está ocurriendo. Eso ya se está implementando y la idea era que la UNAM tuviera una oferta de licenciatura en esta disciplina, porque la UNAM ofrece desde hace muchos años un posgrado con maestría y doctorado, pero no una licenciatura que desde la etapa formativa dé como las grandes bases o el mapa general de la disciplina, y la idea fue pues sumarse a la oferta de esta disciplina en universidades públicas, porque hay muy pocas en el país que ofrecen estas opciones como universidades públicas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué áreas de experiencia profesional y orientación laboral sobre los egresados tiene esta licenciatura? No sé, esta pregunta va para las dos, yo creo. Uh-huh. ¿Quieres empezar? Sí, bueno, pues uno de los campos como de aplicación más importante de la historia del arte tiene que ver con una cosa que se llama curaduría, y que significa sobre todo producir, coordinar y lograr llevar a buen término una exposición o investigaciones que pueden tener una salida en un libro, en un catálogo, es decir, en distintas maneras de presentar esa información. Que bueno, ese es el campo en el que yo me he desarrollado sobre todo, y también puede tener que ver con el acompañamiento de la producción de piezas con artistas específicos. Entonces ese sería como un campo de profesional. ¿El trabajo curatorial en museos sobre todo? ¿O el trabajo curatorial también se puede elaborar fuera de museos, o es solamente va asociado a museos? No, en galerías y en instituciones culturales que activen distintos procesos, ¿no?, educativos, ¿no? Puede ser. Otras derivaciones pues son la docencia, la investigación, hacer investigación iconográfica que le llamamos, o investigación de imágenes o de elementos visuales para proyectos editoriales, para películas, investigación en películas, por ejemplo, para la producción, películas que están situadas
en una temporalidad específica. A veces también historiadores del arte dan asesorías, ¿no? Del tipo de elementos, objetos. Como el contexto un poco, ¿no? Sí. De la trama. Sí, ese podría ser también. Y bueno, Josefa Orteca, cuéntanos un poquito el panorama del arte actual en México, esto del arte curatorial, y bueno, sé también que eres crítica de arte. ¿Cómo está ahorita el panorama actual de esta Pues disciplina? el arte contemporáneo en México tiene como una visibilidad muy fuerte a nivel internacional, sobre todo desde los 90s tuvo como una relevancia importante en donde se reconoció a México como un contexto de producción muy importante. Eso se ha mantenido, cada vez hay más campos o más espacios de reconocimiento. Por ejemplo, lleva 10 años sucediendo en México una feria de arte que es como la vinculación con el mercado, como un aterrizaje en donde involucra esa esfera que bueno también es relevante porque activa ciertos procesos. Hay instituciones de museo que también se han activado recientemente y que implican como la apertura de espacios donde pueden suceder ciertas cosas, como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, el Museo Jumex, que es una colección privada que abre sus puertas como para compartir ciertas exposiciones, y en términos como de escena, es una escena muy activa. Todo el tiempo están sucediendo cosas a distintos niveles, de distintas generaciones, o sea, tenemos desde artistas muy jóvenes que empiezan con iniciativas de abrir espacios independientes. Hay muchísimo en la Ciudad de México, no sé aquí en Morelia eso cómo funcione, pero es como una situación efervescente en donde la gente joven busca crear sus propios espacios para poder dar satisfacción y poder tener esos espacios para intercambiar. Es decir, como pequeñas galerías o organizaciones independientes que poco a poco se van abriendo y van ganando. Sí, claro. Público, Muchas ¿no? veces el término galería se suele asociar con un ámbito más comercial, en donde se entiende que se vende obra. Entonces, en efecto, algunos tienen ese sello en donde tú puedes adquirir la obra y es una manera también de ser sustentables y poder mantenerse, pero también hay otros espacios que no tienen ese carácter de galería, pues, si lo entendemos así, y que más bien lo que buscan es ser espacios de diálogo, exacto, ¿no? Y de reflexión sobre ciertas cosas. O sea, de repente hay cosas tan especializadas como en México hay un grupo de jóvenes pintores que deciden asociarse, donde me acaban de invitar a colaborar en una exposición para reflexionar únicamente sobre la pintura. Porque la pintura hace unos años para acá ha sido como la oveja negra de la familia, ¿no? O sea, como que hay una cierta negación de que esa práctica siga sucediendo. Entonces, hay una gente que está interesada en que se reflexione sobre eso. Entonces, es una escena muy viva, hay para todos los gustos, está sucediendo permanentemente muchísimas cosas. Bueno, y aquí en Morelia tenemos la experiencia reciente, más o menos de hace un par de años, de este arte urbano que organizó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y es muy común en las calles de Morelia ir viendo pinturas, grafitis, dibujos, expresiones artísticas en los murales de la ciudad, ¿no? Platícanos un poco qué te parece a ti esta Pues yo creo que el arte público es como un campo muy fértil y que tiene como muchas potencialidades y posibilidades. En efecto, una parte importante tiene que ver con la intervención de pinturas o de cuestiones murales, pero también hay otras activaciones del espacio público que parten desde lo artístico, que involucran otras dinámicas que pueden ser incluso más vivas y que creo que también es muy interesante que sucedan. Me parece muy bien que haya sucedido eso aquí y ojalá haya como más espacios y más apoyo para que el espacio público sea un espacio vivo, ¿no? Bueno, hace rato Eugenia nos platicaba un poco de los distintos periodos que hay a lo largo de la historia del arte. ¿Tú cómo llegaste al arte contemporáneo? ¿Por qué te llamó tanto este periodo? Pues yo vengo de la comunicación social, entonces yo estudié en cabinas de radio, en estudios de televisión, y desde los 60s por lo menos hay como un cruce muy fuerte entre la producción artística y la apropiación de este tipo de medios, que bueno, como dice Eugenia, ahora también ha incluido cuestiones digitales, apropiación de plataformas en red, de redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de que yo estudié eso, como que me interesó mucho ver esas plataformas artísticas, cómo se apropiaban de esos medios, y pues mi interés siempre fue, la verdad, muy enfocado hacia
arte contemporáneo. No es que lo demás no me interesase, pero bueno, por mi formación y por mis intereses como que sentía mucha más cercanía a lo que se estaba produciendo actualmente. Que creo que eso también es importante decirlo, que muchas veces vamos a un museo de arte contemporáneo y sentimos que es ajeno lo que nos están contando, cuando en realidad si lo ves desde una situación de contexto, puedes ser mucho más sensible a eso que a una pintura virreinal en donde te están diciendo un diálogo que no conoces. Entonces, bueno, yo llegué a así. Muy interesante. Y bueno, hablando de eso, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente, la comunidad, se apropie un poco de la historia del arte, ¿no? A veces nos parece una disciplina un poco ajena a lo que tú decías hace un momento. ¿Qué les puedes platicar a la gente, a las personas que nos están viendo, qué tan importante es la historia del arte para nuestra vida, ¿no? En la vida cotidiana de cualquier ciudadano? Pues yo creo que en la era contemporánea tenemos una cercanía con lo visual súper fuerte, donde todo el tiempo tenemos contacto con imágenes, desde el celular, la foto, el internet, etcétera, etcétera, y muchas de esas imágenes tienen toda un lenguaje que es heredado de toda esa tradición de la historia del arte. Entonces, en realidad no es tan ajeno, sino es más bien algo con lo que convivimos cotidianamente, y acercarnos a eso que nos puede dar incluso explicaciones, entendimientos a procesos que no son muy cotidianos. Es solamente casi como ponerle un nombre, ¿no? A lo que ya estamos viviendo, que es la historia del arte, y sí, incorporarlo. Y también creo que el impulsar la contemplación, o sea, el todos estos estímulos visuales, hacer como una pausa y dejar que entren en la sensibilidad, o uno abrir la percepción para ver ciertas situaciones de una manera distinta, para contactar con uno internamente, que también es una de las cosas que lo artístico detona, ¿no? Creo que también está, o sea, creo que la historia del arte es una herramienta para impulsar este tipo de experiencias a partir de producciones plásticas y visuales, sean obras de arte o no, ¿no? Por esta ampliación del espacio. Y bueno, Eugenia, en tu experiencia, que tú eres curadora, ¿cómo se vinculan estas dos áreas, tanto el arte contemporáneo como la curaduría, ¿no? Platíquenos un poco cómo es que llegan también a este taller que hay ahorita en la ENES. Cuando se lo plantea Josefa, lo que pasa es que para el arte contemporáneo está como muy ligado al hacer exposiciones, o sea, muchos de los proyectos y muchas de las piezas de los artistas se generan justamente cuando los invitan a exponer en algún lugar, y eso es el resultado de un diálogo entre el curador, el que diseña los contenidos de una exposición y los textos que la divulgan y gestiona todas las cuestiones administrativas y de operación en la institución, y el artista resolviendo su proyecto, ¿no? Creo que de ahí, o sea, de ese trabajo conjunto fue que cuando invité a Josefa para dar el taller, le dije, es que sería muy lindo que platicaras desde tu experiencia de proyectos en específico, y que además los contenidos de esos proyectos te llevan a hablar del arte contemporáneo y de prácticas actuales, ¿no? Que se dan en Claro. Sí, y como dice Eugenia, digamos que el arte contemporáneo es el que tenemos a la mano porque es el que está sucediendo ahorita, ¿no? Exacto. Y la práctica curatorial aparece como una figura que acompaña, no solamente en términos operativos, sino también en términos de diálogo conceptual, muchas de esas creaciones. Entonces, cada vez más es una figura muy importante para la producción artística. Esto a lo que voy es que los artistas cada vez tienen un diálogo como más constante con esta otra figura que se llama el curador, y que muchas veces proviene de la historia del arte. Entonces también tiene como una vena creativa, claro, que permite expresarse y construir discursos en colaboración con algún artista o algunos. Bueno, pues muchísimas gracias, ya vamos a cerrar el programa. No sé, algún comentario final que quieran dar. No, pues agradecer a Eugenia y a la ENES y a ustedes la invitación. Sí. Pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí, y nos vemos pronto. Hasta la próxima.